20 miembros de los Chapitos fueron neutralizados en una sola madrugada. No cayeron en un enfrentamiento carretero. No los encontraron en un laboratorio clandestino, ni en un rancho de entrenamiento. Los encontraron bailando en una boda con banda en vivo, con botellas de whisky Buchanan de 18 años sobre las mesas, con arreglos florales que costaban más que el salario mensual de un maestro de primaria, y con el mismísimo Iván Archibaldo Guzmán Salazar en el centro de la pista, vestido de traje negro bailando con su esposa. Mientras afuera, a menos de 2 kilómetros del perímetro, 4 helicópteros Black Hawk ya estaban descendiendo con los motores en modo silencioso y 80 elementos de fuerzas especiales preparándose para entrar. Lo que sucedió esa madrugada del domingo 15 de febrero de 2026 en las afueras de Culiacán no tiene precedente en la historia reciente de las operaciones contra el narcotráfico en México. Ninguna operación había logrado capturar a un líder de este nivel en un contexto tan cinematográfico. Ningún golpe había combinado la inteligencia, la precisión táctica y el simbolismo de irrumpir en la boda del hijo más buscado del Chapo Guzmán. Y lo que hace esta historia todavía más impactante es lo que los elementos encontraron después de que cesaron los disparos, porque esa finca donde se celebraba el casamiento no era solo un lugar de fiesta, era un centro de operaciones disfrazado de salón de eventos, con bodegas ocultas, comunicaciones encriptadas y suficiente armamento para equipar a un batallón completo. Pero antes de contarles lo que había dentro de esa finca, necesitan entender cómo llegaron los efectivos hasta ahí. Porque esto no fue un golpe de suerte, no fue un chivatazo de última hora, no fue casualidad, fue el resultado de 5 meses de inteligencia acumulada, 63 comunicaciones interceptadas y un informante infiltrado que puso su vida en la línea para confirmar que esa noche, en ese lugar específico, Iván Archibaldo iba a reaparecer después de meses de silencio absoluto. Necesito que me permitan reconstruir el contexto, porque sin él, esta historia pierde su verdadera dimensión. La finca conocida como Los Almendros se ubica en una zona rural exclusiva a 32 kilómetros al sureste de Culiacán, en una región donde los caminos de terracería se pierden entre sembradíos de sorgo y maíz que en realidad son fachadas para otras actividades. Si no conocen esa zona, imaginen extensiones planas con vegetación baja, ranchos ganaderos que no tienen ganado y comunidades rurales que llevan décadas viviendo bajo el control absoluto del Grupo de Sinaloa. En esa región no manda el gobierno municipal, no manda la Guardia Nacional, no manda nadie más que los Chapitos. Los rancheros pagan cuotas para sembrar su propia tierra, no pueden recibir visitas sin autorización, y si alguien habla, al día siguiente su familia recibe un mensaje que nadie quiere recibir. Desde 2024, después de la extradición del Mayo Zambada, los Chapitos habían consolidado un dominio casi total sobre esa zona rural. Transformaron fincas remotas en puntos de reunión, en centros de acopio, en talleres de blindaje artesanal. El corredor entre la Sierra y Culiacán se convirtió en una autopista de fentanilo y metanfetamina que operaba con la eficiencia de una empresa transnacional y la impunidad de quien no tiene a nadie vigilándolo. Pero alguien sí los estaba vigilando. El Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad, llevaba meses monitoreando las frecuencias de radio encriptadas que los Chapitos utilizaban en la región. Y 2 semanas antes de la boda, los analistas detectaron algo inusual. Un incremento dramático en el movimiento de vehículos de lujo por los caminos rurales de la zona. Suburban blindadas con vidrios polarizados. Toyota Land Cruiser con placas de diferentes estados. Camionetas Ram con modificaciones evidentes en la suspensión que indicaban blindaje pesado. Ese patrón de movimiento solo significaba una cosa. Algo grande estaba por suceder. La confirmación llegó el miércoles anterior al operativo, cuando una comunicación por radio encriptado fue interceptada y decodificada. La transcripción incluía una frase que encendió todas las alarmas en los centros de inteligencia. El patrón va a estar presente. El patrón, no un jefe de plaza, no un operador financiero. El patrón, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder máximo de los Chapitos, el hombre que había desaparecido del radar público durante meses, iba a reaparecer en una boda, su propia boda. La inteligencia militar entendió que se trataba de una oportunidad irrepetible. Capturar al líder de la facción más poderosa del Grupo de Sinaloa en un momento donde estaría rodeado de su círculo más cercano, donde la guardia estaría relativamente relajada por el contexto festivo,
donde la ubicación exacta estaba confirmada por múltiples fuentes. ¿Era ahora o nunca? Y aquí es donde entra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que ha construido su carrera sobre operativos de alto impacto, el hombre que sobrevivió a un atentado del CJNG con más de 400 impactos de proyectil en su camioneta, el funcionario que entiende que en esta situación no hay segundas oportunidades. Cuando le presentaron la inteligencia sobre la boda de Iván, su respuesta fue inmediata: vamos a entrar. El viernes a las 10 de la noche comenzaron los preparativos finales. 80 elementos de fuerzas especiales fueron trasladados a una base avanzada a 40 kilómetros de la zona objetivo. Gafes con experiencia en operaciones nocturnas. Elementos de la Guardia Nacional especializados en asalto táctico. Pilotos de helicóptero con miles de horas de vuelo en condiciones de combate. El briefing duró 3 horas. Cada elemento conocía su posición exacta, su objetivo específico, su ruta de extracción. El sábado a las 8 de la noche comenzó la celebración en la finca Los Almendros. Las camionetas llegaban en caravana por el único camino de terracería que conecta con la propiedad. Seguridad con dispositivos en el perímetro. Vigilantes apostados en los puntos de acceso con radios de comunicación. Invitados selectos que habían sido verificados uno por uno antes de poder entrar. Familiares cercanos de la familia Guzmán. Miembros de alto rango vestidos con trajes negros y chalecos antibalas discretos bajo las camisas, operadores financieros que manejan las cuentas del grupo en paraísos fiscales. Y en el centro de todo, Iván Archibaldo con su esposa bailando corridos que hablaban de su padre, de su legado, de un imperio que creían invencible. A las 11:30 de la noche, los drones de vigilancia térmica confirmaron que al menos 15 vehículos blindados estaban dentro del perímetro de la finca. Las imágenes mostraban entre 100 y 140 personas, banda tocando en vivo, luces LED y neón iluminando el jardín, movimiento constante entre el salón principal y las áreas exteriores. La fiesta estaba en su punto máximo. A la 1 de la madrugada, el alto mando emitió la orden de preparación. A las 2:45, los 4 helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron de la base avanzada. Los pilotos redujeron potencia en el último trecho y descendieron en aproximación táctica para evitar que el ruido alertara a los vigilantes del grupo. 80 elementos se prepararon para el descenso por cuerdas de rapel, visión nocturna de tercera generación, fusiles FX-05 Shu-Coatl con supresores de sonido, granadas aturdidoras en los chalecos. Cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 3:15 el cerco estaba completo. 2 equipos terrestres habían tomado posición en los accesos principales, cortando cualquier ruta de escape vehicular. Un equipo de francotiradores se posicionó a 800 metros del perímetro, con rifles Barrett calibre .50, para neutralizar cualquier intento de fuga en vehículos blindados. Y arriba, los helicópteros esperaban la señal para descender. A las 3:45, la irrupción. Simultáneamente por el jardín principal, por la azotea del salón y por los flancos laterales, las fuerzas especiales entraron a la finca Los Almendros. Los reflectores de los helicópteros iluminaron toda la propiedad como si fuera de día. Los gritos de identificación cortaron la música de la banda. Fuerzas federales. Al suelo. Nadie se mueve. Lo primero que vieron los elementos que entraron por el jardín fueron los puestos de vigilancia en pánico. Los vigilantes intentaron tomar sus dispositivos, pero las granadas aturdidoras ya habían explotado. El destello y el sonido los dejaron desorientados durante los segundos críticos que las fuerzas especiales necesitaban para tomar control del perímetro. Pero adentro del salón la respuesta fue diferente. Los miembros de seguridad personal de Iván no estaban ahí para rendirse, estaban ahí para resistir protegiendo a su jefe. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El enfrentamiento duró 28 minutos. 28 minutos de disparos dentro y fuera del salón, entre mesas volcadas, botellas que estallaban, invitados que gritaban tirados en el piso. Los miembros del grupo dispararon desde detrás del bar, desde las escaleras que llevaban al segundo piso, desde posiciones que habían preparado con anticipación, porque sabían que algún día podía llegar este momento. Pero la superioridad táctica era absoluta. Visores nocturnos contra ojos cegados por los reflectores. Entrenamiento militar contra valentía improvisada. Coordinación perfecta contra caos defensivo. Un sargento primero de 31 años,
padre de una niña de 4, recibió un impacto en el muslo izquierdo a los 8 minutos del enfrentamiento. Se aplicó un torniquete con una mano mientras con la otra seguía cubriendo a su equipo. Operó 14 minutos más hasta que la zona fue asegurada. Gana 20,000 pesos al mes. Sobre una de las mesas del salón había una botella de whisky que costaba 15,000 pesos. Una sola botella. Un elemento de la Guardia Nacional de 28 años, originario de Zacatecas, fue el primero en entrar al salón principal. Lo que vio lo va a acompañar el resto de su vida. Mesas con manteles blancos salpicados de sangre, centros de flores aplastados en el piso, mujeres con vestidos de gala tiradas bajo las mesas cubriéndose la cabeza, y en medio de todo, casquillos de diferentes calibres mezclados con copas de cristal rotas. Y aquí necesito hacer una pausa. Si esta información les está pareciendo importante, si creen que este tipo de contenido merece ser contado con el detalle que requiere, les pido que se suscriban al canal. No por el algoritmo, sino porque cada suscripción le dice a este proyecto que vale la pena seguir investigando, seguir arriesgando, seguir trayendo lo que nadie más les cuenta. Y si ya están suscritos, activen la campana de notificaciones, porque lo que viene en los próximos días sobre este caso va a cambiar todo lo que creían saber sobre la estructura de los Chapitos. Ahora, los otros miembros, 14 de los 20 neutralizados cayeron dentro del perímetro de la finca. Pero 6 intentaron escapar. Corrieron hacia el estacionamiento donde estaban los vehículos blindados. Abordaron 3 camionetas y lanzaron una Suburban por el camino de terracería a toda velocidad. No sabían que el equipo de bloqueo los estaba esperando a 1 km 200 metros de la salida. Las 3 camionetas fueron interceptadas. Los 6 resultaron neutralizados dentro de sus propios vehículos blindados cuando los francotiradores con Barrett, calibre .50, perforaron los motores y los radiadores. El blindaje artesanal que les costó $300,000 por camioneta no sirvió de nada contra munición de penetración militar. Y mientras tanto, Iván Archibaldo, el objetivo principal de toda la operación. Cuando comenzaron los disparos, sus guardaespaldas más cercanos lo rodearon e intentaron sacarlo por una puerta trasera. Pero esa puerta ya estaba cubierta. Lo arrastraron hacia el segundo piso, pero las escaleras ya estaban tomadas. Lo llevaron hacia una habitación que tenía una salida de emergencia hacia el techo, pero arriba ya había un equipo de asalto esperándolos. A las 4:13 de la madrugada, Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue sometido en el pasillo del segundo piso de la finca Los Almendros, esposado, con el traje de novio desgarrado, con la corbata torcida y el rostro contra el piso, mientras un elemento le leía sus derechos. El hombre que heredó el imperio de su padre, el líder de la facción más poderosa del grupo de Sinaloa, el responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, arrestado en su propia boda, a menos de 3 horas de haber bailado su primer vals como hombre casado. Cuando los disparos cesaron a las 4:23 de la madrugada, el saldo era demoledor. 20 miembros neutralizados, 37 personas detenidas, incluyendo operadores financieros, familiares directos y personal de seguridad, que decidió rendirse en lugar de resistir. 6 elementos heridos del lado federal, ninguno de gravedad. Y entre los detenidos, una imagen que quedó grabada en todos los que la presenciaron. La esposa de Iván con el vestido de novia blanco manchado de tierra y sangre de los miembros que cayeron junto a ella mientras intentaban protegerla. Según fuentes cercanas al interrogatorio, cuando la sentaron para tomarle declaración, solo repetía una frase: "Yo sabía que esto iba a pasar". Lo repetía mirando al vacío con las manos temblando, como si siempre hubiera sabido que casarse con Iván Archibaldo significaba exactamente esto. Ahora necesito que pongan atención a lo que se encontró dentro de esa finca, porque es aquí donde esta historia deja de ser un operativo exitoso y se convierte en una radiografía de lo que realmente es el poder de los Chapitos. El salón de fiestas era un escenario de caos congelado. 18 mesas circulares con 10 sillas cada una, la mayoría volcadas. Manteles blancos con manchas de vino, de whisky, de sangre. Centros de mesa con rosas rojas y blancas, aplastados contra el piso de mármol. Botellas de Buchanan's, 18 años con orificios de proyectil. Copas de cristal cortado hechas pedazos. El pastel de bodas de 7 pisos yacía de costado junto a la mesa de honor, con las figuras de los novios todavía intactas entre el betún y los casquillos. Sobre la mesa de honor, abierta de par en par,
una maleta Louis Vuitton con $480,000 en efectivo, un regalo de bodas de uno de los operadores financieros del grupo, y junto a la maleta, 3 relojes Rolex Daytona en sus estuches originales, valuados en más de $200,000 en total. El contraste entre el lujo y el conflicto era obsceno. Bolsas de mujer Hermès y Chanel tiradas en la huida. Zapatos de tacón Louboutin abandonados entre casquillos de calibre 5.56. Un reloj Patek Philippe desprendido durante el caos con un valor de $100,000, pisoteado junto a una granada de fragmentación que nunca fue detonada. Lentes de sol. Cartier rotos. Aretes de diamantes perdidos entre los vidrios rotos. Y sobre el escenario, los instrumentos de la banda de 14 músicos estaban exactamente donde los dejaron cuando empezó el tiroteo. Una tuba apoyada contra un amplificador, un acordeón abierto sobre una silla, 4 trompetas en sus estuches. Los músicos se tiraron al piso en cuanto escucharon el primer disparo y sobrevivieron todos, pero sus instrumentos quedaron como testigos mudos del segundo exacto en que una boda se convirtió en un campo de batalla. Pero lo que transformó esta operación en algo mucho más grande que un enfrentamiento fue lo que encontraron en las construcciones anexas al salón principal. La bodega de objetos. Construcción de concreto reforzado separada del edificio principal por 50 milímetros, puerta de acero con cerradura biométrica. La huella dactilar de uno de los miembros neutralizados fue utilizada para abrirla. Cuando los elementos entraron, se quedaron en silencio durante varios segundos procesando lo que veían. Estantes metálicos industriales organizados con precisión militar. 28 fusiles. AR-15 con miras holográficas. 12 AK-47 con cargadores extendidos de 75 balas. 4 rifles. Barrett M82 calibre .50, cada uno valuado en más de 12,000. Capaces de derribar un helicóptero o perforar el blindaje de un vehículo militar a 2 kilómetros de distancia. 6 subametralladoras MP5 con supresores de sonido, 22 pistolas de diversos calibres, incluyendo varias FN 5.7, conocidas como matapolicías, por su capacidad de perforar chalecos antibalas. 3 lanzagranadas calibre 40 mm, 18,000 cartuchos de diferentes calibres, 62 cargadores, 8 granadas de fragmentación, 20 chalecos antibalas nivel 4. 73 dispositivos en total, suficiente para equipar a un pelotón de infantería completo del ejército mexicano con armamento superior al que tienen muchas unidades militares activas. Y las sustancias. En una bodega subterránea, cuyo acceso estaba oculto bajo una alfombra en una de las habitaciones del segundo piso, los elementos encontraron algo que les revolvió el estómago por su magnitud. 112 kilos de metanfetamina cristal con un valor estimado de $5.6 millones, 68 kilogramos de fentanilo en polvo y en pastillas. Necesito que entiendan este número. Cada kilogramo de fentanilo puede producir 500,000 dosis letales. 68 kilos son 34 millones de dosis, suficiente para afectar gravemente a toda la población de Canadá, con un valor de mercado de $6.8 millones, y 28 kilogramos de cocaína de alta pureza valuados en $840,000. En total, 208 kilogramos de sustancias con un valor estimado de más de $13 millones, y eso era lo que tenían almacenado en esa finca para la semana. Pero el hallazgo más importante no estaba en la bodega de dispositivos ni en el almacén de sustancias. Estaba en una habitación del segundo piso que funcionaba como centro de comunicaciones. 4 radios Motorola modificados con chips de encriptación de grado militar, frecuencias anotadas en cuadernos con códigos que los analistas todavía están descifrando, 3 laptops Dell encriptadas, y en una de esas laptops, lo que la inteligencia sospechaba desde hace meses, una lista de 112 funcionarios públicos de 3 niveles de gobierno con montos de pago mensual que iban desde 5,000 hasta 80,000 pesos. Policías municipales, agentes ministeriales, funcionarios de aduanas, directores de seguridad pública, un subsecretario estatal cuyo nombre todavía no puede revelarse porque la investigación está en curso. La corrupción documentada en esa laptop abarca 3 estados y alcanza niveles que van a sacudir las estructuras políticas de la región durante meses. También encontraron un mapa satelital impreso con 12 puntos de transferencia marcados a mano,
trazando rutas completas de distribución de sustancias desde los laboratorios de la sierra hasta los puntos de cruce en la frontera norte. Había rutas que nadie conocía, puntos de almacenamiento que nunca habían sido identificados, contactos en ciudades estadounidenses que van a ser compartidos con la DEA para operaciones coordinadas. Y 5 teléfonos satelitales Iridium, comunicación que escapa a cualquier intercepción convencional, comunicación de nivel inteligencia estatal, que demuestra que los chapitos operaban con una sofisticación tecnológica que rivaliza con la de muchas agencias gubernamentales. Fuera, en el estacionamiento de la finca, 16 vehículos blindados. Toyota Land Cruiser, Chevrolet Suburban, Ford Raptor, Ram 3500. 9 con blindaje artesanal de chapas de acero soldadas, vidrios balísticos de 2 pulgadas de espesor y neumáticos Ramflat. 4 con blindaje profesional nivel B6, capaz de resistir impactos de fusil de asalto y granadas de fragmentación. Y 3 con puntos de montaje para ametralladora calibre .50, que evidentemente usaban para escoltas de alto perfil. En el fondo del estacionamiento, un taller completo con herramientas de soldadura industrial, chapas de acero cortadas a medida, vidrios balísticos importados y manuales de instalación. Los chapitos fabricaban su propio blindaje ahí mismo, en esa finca que supuestamente era solo un lugar de eventos sociales. Y detrás del taller, una pista de terracería de 305 metros donde encontraron, cubierta con una lona de camuflaje, una avioneta Cessna 206 con capacidad para transportar 400 kilogramos de carga. Las pruebas químicas confirmaron residuos de cocaína y fentanilo en el compartimiento de carga. Esa avioneta había hecho decenas de vuelos antes de ser descubierta. Déjenme poner estos números en perspectiva humana. Los $480,000 que estaban en esa maleta sobre la mesa de honor equivalen a 24 años de salario del sargento que recibió un proyectil en el muslo esa madrugada. Los dispositivos decomisados tienen un valor de mercado de más de $900,000. Y la inversión total estimada en esa finca, entre construcción, vehículos, armamento, equipamiento y sustancias, supera los $25 millones. Una sola finca de un solo grupo en las afueras de una sola ciudad. Un ranchero de 57 años que vive a 2 kilómetros de la finca fue localizado por elementos de la Guardia Nacional durante el procesamiento de la escena. Aceptó hablar bajo condición de anonimato total. Lo que dijo resume décadas de abandono estatal y de convivencia forzada con el crimen organizado. Él sabía que esa finca era de ellos. Todo el mundo lo sabía. Veíamos las camionetas entrar y salir a todas horas. Escuchábamos las fiestas con música hasta las 4 de la mañana, pero nadie dice nada. Si dices algo, al día siguiente ya no amaneces. Mejor hacerse sordo y ciego. 57 años, viudo. 8 hectáreas de sorgo que apenas le dan para sobrevivir. Y toda una vida sabiendo que al lado de su propiedad operaba un centro de poder del grupo más importante de México, sin poder decir una sola palabra. Ahora viene la parte que a mí personalmente me genera más preguntas que respuestas. Entre los 37 detenidos había personal de servicio de la finca. Meseros, cocineros, personal de limpieza. Gente que fue contratada para trabajar en una boda sin saber, o prefiriendo no saber, para quién estaban trabajando. Una mesera de 22 años, originaria de un pueblo cercano a Culiacán, fue detenida mientras se escondía bajo una mesa del salón. Según fuentes cercanas al interrogatorio, cuando le preguntaron si sabía quién era el novio, respondió temblando: "Nos dijeron que era una boda de una familia rica. Nos pagaron 5,000 pesos por la noche, más propinas. Yo necesitaba ese dinero para la colegiatura de mi hermano. No sabía que era del grupo. No lo sabía. 5,000 pesos. Eso le pagaron por servir copas en la boda del líder de los Chapitos. 5,000 pesos que ahora le van a costar meses de interrogatorios, investigaciones y el estigma de haber estado presente en uno de los operativos más importantes de la década. Las implicaciones estratégicas de esta operación son enormes, pero necesitamos ser honestos sobre sus limitaciones. Un analista de seguridad independiente con 15 años de experiencia en la región me lo explicó de esta manera. Capturar a Iván es un golpe simbólico brutal. Es como capturar al príncipe heredero de un reino criminal. Pero el reino sigue existiendo. Alfredo sigue libre. La estructura financiera sigue operando.
Los laboratorios de fentanilo siguen produciendo. En 6 meses van a tener reorganizada toda la cadena de mando y van a seguir operando, quizás con más conflicto porque van a querer demostrar que siguen siendo fuertes. Y tiene razón. La captura de Iván desestabiliza la estructura de mando de los chapitos, pero no la destruye. La cadena que va de los productores de precursores químicos en China a los laboratorios en la sierra, de los laboratorios a los centros de distribución, de los centros de distribución a los puntos de cruce fronterizo, esa cadena sigue intacta. Y mientras haya demanda de fentanilo en Estados Unidos, va a haber alguien dispuesto a satisfacerla. Las represalias ya comenzaron. 6 bloqueos de calles en Culiacán en las primeras horas de la mañana del domingo. Vehículos incendiados. Camiones de carga atravesados en las principales avenidas. Tiroteos contra instalaciones de la Guardia Nacional que dejaron 3 elementos heridos. Es la respuesta estándar del Grupo de Sinaloa. Caos urbano para castigar al Estado por atreverse a tocar a sus líderes. Y las amenazas van más lejos. Fuentes de inteligencia advierten sobre posibles ataques a familias de elementos que participaron en el operativo, sobre retribuciones contra funcionarios públicos que colaboraron con la investigación, sobre una escalada de conflicto en todo el noroeste del país, mientras los chapitos intentan demostrar que la captura de Iván no los debilitó. Lo que más me preocupa es lo que va a pasar en las comunidades rurales alrededor de esa zona. Los rancheros, los jornaleros, la gente que no tiene a dónde ir. Porque cuando un grupo pierde a su líder, no se debilita inmediatamente. Primero se fragmenta. Y mientras se fragmenta, el conflicto se desborda sobre quienes menos pueden defenderse. Y aquí es donde necesito que piensen conmigo, porque esta historia no tiene un final limpio, no tiene buenos y malos claramente definidos, tiene elementos que ganan 20,000 pesos al mes, entrando a una fiesta donde había una maleta con casi $500,000. Tiene una esposa que sabía exactamente con quién se estaba casando, pero quizás no tenía manera de elegir otra vida. Tiene una mesera de 22 años que necesitaba 5,000 pesos para la colegiatura de su hermano, y ahora está en un centro de detención siendo interrogada por agentes federales. Tiene 4 rifles Barrett, calibre .50 que estaban en esa bodega, y que fueron fabricados en Estados Unidos. Los chips de encriptación de los radios que fueron importados de Estados Unidos. Los precursores químicos del fentanilo que llegaron desde China a través del puerto de Manzanillo. Y las 34 millones de dosis letales que iban destinadas a consumidores estadounidenses. El país que declara una campaña contra las sustancias es el mismo que proporciona los dispositivos, la tecnología y el mercado. Hay quienes dicen que esta operación era necesaria y punto. 20 miembros menos, un líder capturado, 13 millones de dólares en sustancias que no van a llegar a ninguna calle, 73 dispositivos fuera de circulación. Una red de corrupción documentada que puede ser procesada. Un mensaje claro a los chapitos de que ni siquiera pueden celebrar una boda en paz. Y todo eso es cierto, pero también es cierto que se disparó en un espacio donde había civiles, que había personal de servicio que no sabía dónde estaba trabajando, que la línea entre operación táctica y ejecución de conflicto depende enteramente de quién cuente la historia, y que nadie va a investigar si los 6 elementos heridos reciben la atención médica que merecen. Porque en este país se honra a los caídos en discursos, pero se les olvida en los presupuestos. El problema de fondo no se resuelve con operativos. Mientras haya jóvenes sin opciones que vean en el grupo la única manera de tener dinero, poder y respeto, mientras haya comunidades abandonadas donde el Estado solo aparece para intervenir, pero nunca para construir escuelas o clínicas, mientras haya una demanda insaciable de sustancias en el país más rico del mundo, mientras todo eso siga igual, las capturas van a seguir siendo titulares de un día, y el conflicto va a seguir siendo el paisaje permanente de regiones enteras de este país. Necesito que me digan algo. ¿Creen que esta captura va a cambiar algo, o que en 6 meses todo va a ser igual? ¿Creen que el sargento que recibió un proyectil en el muslo va a recibir la misma atención médica que un diputado cuando se enferma? ¿Creen que los 112 funcionarios corruptos de esa lista van a terminar en la cárcel o van a terminar recontratados en otras dependencias? Y la pregunta que nadie quiere hacer. Si ustedes tuvieran 22 años, vivieran en las afueras de Culiacán, su familia no tuviera para pagar una colegiatura y alguien les ofreciera 5,000 pesos por servir copas en una fiesta sin hacer preguntas, ¿están completamente seguros de que dirían que no?
20 miembros neutralizados en una boda, casi $500,000 en una maleta junto a un pastel de novios caído, una esposa con vestido blanco manchado que sabía que esto iba a pasar, un sargento de 31 años con un torniquete en el muslo ganando $20,000 al mes. Y mañana, en alguna sierra de Sinaloa, otro laboratorio produciendo fentanilo, mientras alguien ya está planeando la sucesión de Iván Archibaldo. Eso es México. Esa es la situación, y no se acaba. Mientras escuchaban esto, en algún punto de Culiacán había un bloqueo de calle ardiendo, y en algún hospital militar, un elemento intentaba mover los dedos de su pierna herida, mientras su esposa le sostenía la mano, sin saber si va a poder volver a caminar normal. Las dos cosas son consecuencia de la misma operación. Las dos cosas son parte del mismo país. Si esta información les importa, si creen que esto merece ser contado con el detalle y la profundidad que requiere, denle like a este video. No por el algoritmo, sino porque cada like le dice a este canal que vale la pena seguir arriesgándose para traerles lo que nadie más les cuenta. Y si todavía no están suscritos, háganlo ahora, y activen la campana, porque mañana vamos a tener acceso al contenido de los celulares encriptados y las laptops que se encontraron en esa finca. Lo que hay ahí adentro conecta a operadores financieros de los Chapitos con empresas legales en 3 países y con un funcionario federal, cuyo nombre todavía no podemos revelar. Eso es mañana. No se lo pierdan.